¿Cómo les va? Esta mañana cuando los vi en el Zoom les prometí que les iba a hacer un videíto para historia. Si bien lo que tienen que ustedes preparar para esta primera parte del año es todo repaso del año pasado, la idea por ahí es acompañarlos con algunos conceptos para que se les haga más fácil retomar los temas que ya vimos. Primero lo que hay que aclarar es que esta modalidad es muy cómoda, es lo que decíamos esta mañana, es muy cómoda, es muy práctica, pero necesita de disciplina. O sea, hay que sentarse, hay que preparar el material y no hay nadie ahí a excepción de la familia, que supongo yo que acompaña, pero ustedes ya son grandes, entonces acompaña hasta cierto punto. Después es una cuestión de que cada uno haga lo que tiene que hacer. De la misma forma que nosotros de este lado nos sentamos para prepararle los materiales, le colgamos en el muro, preparamos los tutoriales, buscamos los videos, también del otro lado hay que sentarse a hacer las cosas. O pararse, o irse al fondo, o lo que sea, de a ratos, porque no es necesario. Ustedes ya me han escuchado a mí hablar de cómo hay que hacer las cosas. Para mí no sirve hacer las cosas 5 horas en la mesa, eso va después acá en cada uno, pero es la cuestión de dedico un tiempo, media hora, 40 minutos, hago otra actividad, que es un poco lo que estoy haciendo yo acá en casa, lo que hace Andrea, lo que hace Pía. Combinamos las tareas hogareñas con las tareas del trabajo. Entonces, a la mañana uno se levanta, desayuna, después hemos armado distintos lugares de trabajo, yo me vengo acá, está en la planta alta, y primero contesto los mails para ver si hay dudas, me tomo el tiempo para responder a cada uno. Aquellos que me han mandado saben que les hago una devolución concisa para tratar de aclarar dudas. Y después empiezo a buscar el material, llevo inclusive un control sobre los por semana de el material que se ha subido en el Padlet. Llevo un control, tengo toda la bibliografía acá arriba de la mesa de trabajo, de aquellos materiales que se fueron dando, qué videos se fueron buscando y qué devolución he tenido, porque también voy de alguna manera registrando a ver qué dudas aparecen, quién es el que está participando, quién es el que me hace devoluciones, quién es el que de alguna manera consulta, y ahí digamos uno también va evaluando cuál es el nivel de participación que tiene del otro lado el alumno. Significativamente, digamos, si uno tuviese que marcar cuál es el grupo que más participa, son los más chicos, no son los más grandes, porque por ahí están acostumbrados a la entrega de las tareas, ¿no? Es decir, semanalmente van entregando tareas, y a partir de cuarto uno no les pide la devolución constante de tareas, pero eso también es un riesgo, porque requiere de que ustedes tengan la constancia de sentarse y hacer las cosas, sobre todo de leer, de mirar los videos, de organizarse con algún resumen, con algún cuadro. Esto es una paradoja, porque ustedes en algún momento, si no son ustedes son otros, se quejaban de que la escuela y los tiempos y que como una cárcel y que había que estar encerrado. Bueno, ahora tienen toda la libertad, si bien están en casa confinados, tienen toda la libertad para organizar sus tiempos, pero de todas maneras esto requiere de que uno haga las cosas metódicamente bien, porque de alguna forma, si no estamos retornando en los próximos días, lo más probable, vamos a tener que hacer alguna evaluación. Y esa evaluación va a ser en función, de la misma manera que en lengua la evaluación esta primera evaluación tiene que ver con el video, que de hecho evaluar ahí cuál es la producción que ustedes están realizando, cómo elaboraron el material que les di, si lo leyeron, si no lo leyeron. Todo eso lo voy a evaluar, y en historia va a ser seguramente, veremos el formato, porque todavía no lo tengo establecido, pero puede ser algo escrito, puede ser una videoconferencia, entonces yo charlo con alguno, con grupos de 2 o 3 y vamos conversando y voy preguntando y ustedes me van contando, pero todo esto para que uno pueda hablar, ya saben cómo es, necesita de haber leído, de haber masticado el material. No me interesa, y esto también está claro, no me interesan las cosas de memoria. La mayoría son alumnos míos de todos los años y saben que esto siempre fue así, ¿no? Yo no pido que repitan las cosas de memoria, pero uno tiene que tener la información para poder después hacer un análisis de esa información. Por lo tanto, hay que leer las páginas indicadas y después procesar esas páginas
hacer justamente los resúmenes, hacer algún tipo de análisis, y en función de eso me pueden ir preguntando, pueden ir conversando conmigo, y en función de eso después uno va viendo si realmente el tema lo maneja o no lo maneja. Los acompaño desde este concepto. Ustedes empiezan prácticamente en la época victoriana, ¿sí? Estamos en la transición a nivel mundial entre la primera y la segunda revolución industrial. Yo diría ya que estamos casi iniciando la segunda revolución industrial para 1850. La primera ya se ha consolidado, el mundo se ha transformado a partir de, tiene 100 años más o menos la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El vapor ya se ha consolidado como una herramienta que impulsa la industria. El agro también ha avanzado en el sentido de abastecer en materia prima, sobre todo de lana, a las industrias textiles, pero también mejorado el tema de los cultivos, porque mucha de esa mano de obra que había sido desempleada en el campo en los siglos anteriores va a ir a las ciudades, ¿sí? Y va a ser justamente el obrero fabril. Pero además también tenemos ya a partir de la década del 20 la aparición del ferrocarril, la utilización con Fulton de Stephenson con el ferrocarril, y con Fulton la utilización de la máquina de vapor en la navegación, y digamos, esa transformación de la primera revolución industrial, que sabíamos nosotros que había tenido una serie de repercusiones en el resto del mundo, inclusive nuestra revolución de mayo en gran medida tenía que ver justamente desde una fase económica como productor de materia prima y abastecedor a ese mercado inglés, y como consumidor a su vez de los productos manufacturados que Inglaterra estaba elaborando. Ya en esta segunda parte de la segunda revolución industrial, esto se acelera y se incrementa. Sabemos que aparece la electricidad como otra fuerza motriz, que lentamente inclusive va a ir desplazando el vapor. Va a aparecer la electricidad y van a aparecer los motores de explosión interno, ¿cierto? Es decir, los primeros motores, las experiencias que van a hacerse con los derivados de petróleo, y esto va a generar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX nuevamente un cambio, ¿sí? Una aceleración de la industrialización y un cambio en la energía que se utiliza. De hecho, fíjense que el petróleo va a empezar a tener realmente importancia a principios del siglo XX. Esta competencia, sabemos que la pionera en la revolución industrial es Inglaterra, pero la va a seguir muy de cerca Francia y los estados alemanes. En Estados Unidos, en América, va a terminar su consolidación, y sobre todo después de la guerra de secesión va a empezar a aparecer como una potencia a nivel mundial, si bien ya había tenido alguna participación en el escenario mundial. Recuerden, a partir de las declaraciones que hace el Congreso norteamericano de lo que va a ser el Congreso de Viena, donde se habla de que América es para los americanos, ¿no? Es decir, de alguna manera tratando de ponerle condiciones a un país que todavía no está consolidado ni tiene la fuerza como para hacerlo. Le pone condiciones a las potencias europeas, pero está hablando de que Estados Unidos va camino a ocupar un papel importante en el escenario mundial, y justamente lo va a comenzar a ocupar después de la guerra de secesión. Va a ocupar el interior de los Estados Unidos, la famosa conquista del interior de los Estados Unidos. Va a terminar de consolidar los estados en cuanto a su territorio, la anexión de los territorios que en algún momento tienen el litigio con Canadá. Ya tenía la Florida y la zona de la Luisiana. Va a comprarle Alaska a Rusia. Vamos a pasar ya a partir de la década del 40, se produjo la fiebre del oro en California, va a haber una segunda fiebre después en Alaska, y digamos ya lo tenemos como un país consolidado. De hecho, fíjense que los grandes inventos van a pasar, los grandes inventores, sobre todo vinculados a la química, a la electricidad y a los aparatos que funcionan con esa dinámica, van a ser justamente americanos. Va a tener ahí el epicentro. Entonces, lentamente esa segunda revolución industrial va a tener como eje ya no tanto Inglaterra o Gran Bretaña, hablamos del Reino Unido, sino Estados Unidos, y va a aparecer Alemania después de su unificación en 1871 como otro de los países sumamente activo
en materia económica, en materia industrial, que va a consolidarse también como potencia europea. Toda esta situación sabemos que nosotros sabemos que esta tensión entre las potencias para ver quién es la primera en el escenario mundial, la primera es Gran Bretaña, digamos, quién le arrebata a ese país que tiene todo ese territorio colonial, la quinta parte del mundo, dice algún autor, pertenecía al Reino Unido, quién le arrebata el podio, y ahí es un poco la puja entre los países europeos y el gran país americano. Este periodo de tensión entre la pelea por el poder se lo conoce como la paz armada, que además va a estar acompañada justamente por el desarrollo técnico que va de alguna manera a repercutir o va a ser impulsado, porque ahí en realidad tendríamos que ver que la industria bélica en realidad no impulsa a los inventos, como sucede hoy en día. Recuerden ustedes el ejemplo del GPS, que sale de la industria militar para después ir a la industria civil, y justamente ese impulso que va a tener la industria va a verse justamente de manifiesto en el desarrollo de las armas. Este equilibrio de poder que se va a dar va a romperse con la Primera Guerra Mundial. En ese ínterin de la paz armada tenemos la carrera por terminar de ocupar o de ganar territorios coloniales. Si bien no es nuevo, el colonialismo viene prácticamente desde los orígenes del hombre, sí lo que vamos a tener en el siglo XIX y principios del siglo XX es una ocupación del continente africano y también la pelea por algunos lugares de Asia. Ahí encaja muy bien lo que hemos visto nosotros en función de El último samurái, cuando hablábamos de que Japón había estado en una situación de aislamiento, digamos por criterio propio, aislado de los occidentales, y que de alguna manera invitado, ¿no?, por el almirante Perry de la flota norteamericana a romper este aislamiento. Y digamos lo que se ve en la película El último samurái es un poco esa, ¿no?, esa transformación de un país que es feudal a convertirse en una potencia en Oriente. Lo va a hacer Japón porque justamente va a ver que la otra potencia que va a rivalizar también en el extremo de Asia va a ser Rusia, ¿no? Recuerden que Rusia tiene la Rusia blanca, que tiene su frente en Europa, pero que también va a presionar con la construcción del famoso tren transiberiano, va a tratar de ganar control sobre todo el territorio y va a presionar a Japón. De hecho, la famosa guerra ruso-japonesa a principios del siglo XX, que la va a dejar a Rusia muy mal parada porque va a ser un triunfo resonante de Japón, nos habla de que aparece otra potencia importante en Oriente. Toda esta situación, digamos, de carrera por el control de los territorios y el control de la economía mundial va a hacer que se tracen alianzas entre los países, que se armen bloques, igual que ocurre hoy en día, y esto va a terminar desatando, por un incidente relativamente menor en Sarajevo, el asesinato del archiduque, va a terminar desatando un conflicto de gran tamaño, que para la época no es percibido. De hecho, yo he contado la anécdota de que los franceses en París, cuando se enteraron de que la guerra había comenzado, lo vitoreaban, porque pensaran que era realmente una cuestión de meses terminar el conflicto. De hecho, Francia había quedado muy ofendida después de la ocupación de Prusia en la guerra franco-prusiana en 1871 y buscaba la posibilidad de vengarse. Bueno, en el próximo videito hablamos un poco del primer conflicto bélico, hablamos de la situación que va a plantearse a partir de la aparición de las ideas socialistas plasmadas en la Revolución del 17, y también vamos a ver un poco qué ocurre entre el periodo entre las guerras y por qué razón se vuelve nuevamente a provocar un conflicto de escala mundial que va a llevar, que va a ser muchísimo más costoso en vidas humanas y que va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Nos vemos en el próximo videito. Saludos.